Está vía Zoom nuestro primer invitado, Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. Hablemos de las reformas al COIP. ¿Cuál es la postura de su partido frente a este sancocho condimentado con impunidad? Buenos días, Juan Javier. Un saludo cordial a los amigos radioescuchas, a los amigos internautas que nos están viendo. Bueno, la posición nuestra fue la de que la misma la cual se comprometieron hace meses atrás todas las bancadas. Esto era impulsar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, unificando 41 proyectos de ley, que no es nada fácil, por cierto. Para quienes tienen experiencia parlamentaria, saben que unificar 41 proyectos de ley no es nada fácil. Hicieron un gran trabajo en ese aspecto en la comisión. De último momento, lamentablemente, terminaron contaminando esa gran iniciativa, ese gran trabajo, ese gran aporte que iban a dar al país con 2 o 3 artículos que lamentablemente los metieron de último instante, y pues allí tenemos una reforma que por ahora no puede avanzar ni siquiera en ese 98% que es positivo para el país, que es necesario para el país, que es el verdadero aporte que le puede dar la Asamblea al país en estos momentos de difícil situación que vivimos en esta guerra interna contra la delincuencia y el narcotráfico. Lamentablemente tenemos a una organización política defendiendo sus 2 o 3 artículos, me refiero a la Revolución Ciudadana, que contaminaron el resto del proyecto, y por otro lado algo inexplicable del gobierno, ¿no es cierto? Que el rato que iban a votar la moción del gobierno, que era separar en 4 bloques, se salieron, bueno, no es que se salieron de la decisión, algo más inexplicable. Entonces, se quedaron, pero no se registraron en el orden para dar quórum, justamente que era la segunda moción que había que votar. Y sin duda alguna, si eso hubiera pasado, ya se hubiera resuelto este tema, dejando a un lado esos 2 o 3 artículos que de última hora metieron y que lamentablemente contaminó momentáneamente el proyecto, pero que ya hubiera sido subsanado. Esperamos que en los próximos días, hay 60 días de plazo, bueno, ahorita ya quedan menos, quedan 55 días de plazo, se pueda lograr consensos y acuerdos. Lo que sí sería impresentable, lo que sí sería irresponsable, es archivar, o sea, archivar, como lamentablemente alguna organización política lo propone, archivar el proyecto de ley, archivar el aumento de penas, archivar los beneficios penitenciarios para que no se acojan a estos beneficios penitenciarios ciertos presos que están con delitos graves allí y no puedan salir con el 60% de la pena. Archivar que la fuerza pública en el ejercicio de sus actividades, si hay algún muerto, no puedan ser sometidos a prisión preventiva, por decir algunos casos importantísimos que están en esta reforma. Alfredo, buenos días, qué gusto saludarte. Si hay alguien en este país que tiene experiencia legislativa, eres tú. Yo digo que tú eres un legislador intersiglos, porque estás desde el 92, desde el siglo XX, en estas 90. Tareas, o 90, desde estas tareas legislativas, también en este siglo, has sido 4, 5, 6 veces legislador. O sea, tú te conoces todos los secretos de la Asamblea, Alfredo. O sea, si a alguien no le pueden ver un pelo de tonto en materia legislativa, es Alfredo Serrano Valladares. Y alguna experiencia tengo yo, que tuve la oportunidad de compartir contigo, no solamente de fomentar una gran amistad, sino que también aprendí mucho de ti en tarea legislativa. Entonces, incluso hablemos en el idioma que se habla en la Asamblea o antes Congreso, Alfredo. Comencemos por la carpintería, que tú sabes que ese es un término muy usado para la elaboración de comisiones. Yo no recuerdo que en esa carpintería de comisiones a una organización política, a un bloque político, por más que sea el más numeroso, le den una mayoría absoluta solamente a esa organización. Generalmente se le da a las alianzas, pero no solo a una organización. Coincidencia, esa Comisión de Justicia tuvo 5 de los 9 vocales o comisionados. 10. ¿Cuántos son? 10. 10. Es la única comisión que tiene 10 vocales. Tiene 10. Entonces le dieron igual la mayoría absoluta, porque el presidente además es dirimente, si es que es en número par. Entonces, para compensar eso, que es atípico. Segundo, qué extraña coincidencia, Alfredo, que a pesar de que hay también de otras organizaciones políticas, nadie haya dicho nada, nadie se haya dado cuenta, que no se haya dado cuenta el comisionado del PSC, que no se haya dado cuenta el comisionado del gobierno, que no se haya dado cuenta, entiendo que hay alguien de Construye también, que no se haya dado cuenta nadie, es bien extraño. Todos sabemos que es verdad, un proyecto de ley se arma con 40, 50, 60 artículos, pero uno se da cuenta absolutamente de todo.
¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué pasó con el asambleísta comisionado del Partido Social Cristiano? ¿Qué explicación ha dado? Porque lo que se conoce ahí, que es Vicente Tayano, se fue de viaje, alguien entró ahí, alguna persona lo reemplazó y nadie sabe qué pasó con esa persona, por qué no hubo un informe de minoría, por qué no le alertó al resto del bloque. Dinos la verdad, por favor. Gracias, Pocho. Siempre un saludo, un abrazo a la distancia. Mira, lo que pasó es lo siguiente. Vicente Tayano, es verdad, estaba fuera del país. Ya se había acordado que se tenía solamente que votar, es decir, ya estaba todo definido para votar. No había nada que incluir ni nada que sacar. Había nada o poco por debatir, de manera de que solamente era un asunto, si cabe el término, de mero trámite. ¿No es cierto? Los típicos acuerdos que ya cuando luego de 2 meses que han debatido este proyecto dentro de la comisión, se llega y se dice, estos son los temas y sometamos a votación. Vicente Tayano lamentablemente estaba fuera del país y actuó su alterna, una de los alternos. Entonces que en las listas pues quedan varios alternos. Y allí es donde lamentablemente metieron este tema. Yo creo que fue también un tema de buena fe, se abusó de la buena fe que se desarrolla en la camaradería con los legisladores, en la asamblea, haciendo algo de camaradería y dice, bueno, ya aprobamos los temas, los conceptos, luego de 2 meses de debate, vamos en este tema que es fundamental. Y le metieron de último instante antes de aprobarse, obviamente el rato que ya asistieron los alternos, ahí está Vicente, es nuestro delegado principal. Bueno, tenemos 2 de representantes realmente en la comisión, que es Vicente Tayano y Roberto Cerda. Y coincidentalmente, sí, es coincidental, pero Tayano Vicente estaba fuera del país y Roberto Cerda de la provincia de Napo no pudo asistir ese día, actuó su alterna. Entonces allí sucedió esto. De manera que se abusó, creo yo, de la buena fe. Nos confiamos, creo yo no hubiera confiado de esa forma, pero nos confiamos en este tema y salió ese informe. Que por cierto, tú sabes, en el Pleno finalmente se puede cambiar absolutamente todo el proyecto, ¿no es cierto? Eso ya depende de la mayoría en el Pleno, y se esperaba corregir en el Pleno, pero lamentablemente pues ahí ya salieron otro tipo de intereses. El gobierno que te dice, no aprobemos 16 artículos porque nosotros queremos que eso se lo someta a consideración del pueblo. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué tenemos que esperar aproximadamente 6 meses más para aprobar esos artículos? Siempre y cuando la gente diga sí en la consulta popular, ¿no es cierto? Porque tú entenderás, de aquí en 2 meses, recién la consulta. 1 mes más para que envíe el proyecto, 2 meses más para que se apruebe. Así dice la norma, la pregunta en la Constitución. Luego 1 mes para el veto presidencial, luego 1 mes para el veto, para que la Asamblea conozca el veto. Es decir, ¿por qué tiene que esperar el pueblo ecuatoriano 7 meses para aprobar esos textos, ¿no es cierto?, que el gobierno propuso que se los retire, 16 artículos, cuando los podríamos adelantar ahora y avanzamos? Este momento el pueblo ecuatoriano necesita una respuesta de la primera función del Estado, y el aporte que puede dar al país la primera función del Estado es este proyecto de ley, que es importantísimo, que el 98% es positivo, en el 98% no hay discrepancia en el 2% porque lo metieron de último momento en algo que nosotros no íbamos a votar nunca, que no íbamos a estar de acuerdo jamás. Entonces lo lógico era separar, ¿no es cierto?, lo bueno de lo malo, y en esa moción la presenta el gobierno en 4 partes, y cuando íbamos a votar se salen de la sesión. La Revolución Ciudadana no es sorprendida, yo no me sorprendí porque hayan salido de la sesión, pero lo que sí me sorprendió es que los 25 diputados del gobierno, proponentes de la moción, y que el rato que íbamos a votar la moción del gobierno, no se registren en el quórum y solamente haya 67 diputados en la sala. Creemos que, si bien es cierto, el gobierno tiene interés en la consulta popular, pero por Dios, si son de situaciones obvias esa parte de la consulta popular, por Dios, ya podemos adelantar los tiempos aprovechándola ahora, aprobándola ahora, y luego simplemente el pueblo en las urnas podría ratificar lo que ya aprobó la Asamblea en esos temas que tienen que ver con la consulta popular. Alfredo, muy buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. Un gusto saludarte. Estoy de acuerdo contigo en que el proyecto era buen proyecto y que desafortunadamente un buen proyecto fue dañado. Al final vi que hubo en un video estas normas tan conflictivas se plantearon y se emocionaron oralmente en la sesión de aprobación del segundo informe por parte de un asambleísta de Revolución Ciudadana.
sí creo que vale tener en cuenta algo, es que en esa comisión hay que estar muy atento. Y si no están los principales, pues también hay un equipo legislativo que acompaña a los asambleístas suplentes, etcétera. Es decir, es la comisión donde, más aún, si se tiene esa mayoría, donde más atento debe estar para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones que dañan, como tú dices, un trabajo legislativo que recogía varias reformas, era muy eficiente, ¿no es cierto? Era muy eficiente legislativamente para hacerlo. Ahora, se ha dividido, la única moción que queda por votar es la que divide esos 4 paquetes, esa ley en 4 paquetes, ¿no es cierto? Entiendo yo que el tercer paquete es el conflictivo. La posición del Partido Social Cristiano es votar a favor de los otros 3 paquetes que no tienen los temas conflictivos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si han revisado bien los 4 paquetes, ¿no? Porque cuidado en esa parcelación que han hecho del proyecto, también pues no se ha revisado bien el texto. Alfredo, buenos días. Buenos días, Carlos. Un abrazo a la distancia. Bueno, ya los detalles así que consta en cada propuesta no los conozco. Lo que sí debo tener claro es que fue consensuada, por eso la reunión incluso comenzó 1:30 más tarde, porque el presidente Kronfle, que ha venido desarrollando un buen trabajo, ha venido manejando con pinzas y con mucha inteligencia la Asamblea, buscaba obviamente los consensos. Por ejemplo, en los consensos jamás estuvo de acuerdo que luego de que la Revolución Ciudadana pierda su moción porque sabían que le iban a perder, abandone la sala, por dar un ejemplo. Tampoco estuvo en los consensos, en los acuerdos previos, que una vez que el gobierno presente la moción, ADN presente la moción para dividir en 4 puntos, ellos no den quórum. Ellos, me refiero a ADN. De manera de que debo entender, y así nos ha dicho el presidente Kronfle, que en esos 4 puntos, la forma de votar en esos 4 puntos recoge de una u otra forma las inquietudes de las otras bancadas. No olviden que la posición nuestra es muy simple, a diferencia de los otros. Vamos por parte. El correísmo, que quiere incluir esos 2 artículos famosos del recurso de revisión y el de tener acceso a la investigación previa que maneja reservadamente la Fiscalía. El gobierno, que dice no topen lo mío de la consulta popular porque quiero ganarme unos votos en la consulta popular y que el pueblo puede esperar a después de 6 o 7 meses. Construye que ahí sí se necesita un intérprete para saber qué quieren y qué no quieren y qué grupo quiere una cosa y qué grupo no quiere otra cosa. La señora Romo siempre enredada en sus problemas. Y obviamente estamos nosotros que decimos, vean, aprobemos lo que acordamos hace 2 meses, donde no estaban estos 2 temas incluidos por parte de la Revolución Ciudadana, porque son positivos esos temas y no hay condicionamiento en nada. Entonces hemos tenido que ir acoplándonos a los requerimientos de que una vez que ya se separa de la votación Revolución Ciudadana, acoplarnos al requerimiento del gobierno, que el gobierno dice, sí, vamos a votar siempre y cuando se dividen estos 4 puntos. Pero el rato de votar, ya vamos a votar, no dan quórum. Entonces ahí ya pues obviamente está brillando una irresponsabilidad y el país necesita una explicación. Nosotros vamos a votar por la parte positiva de esa reforma. Si la quieren votar en 10 partes, la votaremos. Hay una propuesta, es así irresponsable, es así inmadura, es así demagógica de querer archivar el proyecto de ley. Por Dios. O sea, archivar significa no volver a topar. Es decir, ¿qué quieren decir con esa propuesta? Que no hay que subir las penas a los delincuentes. ¿Qué quiere decir con esas propuestas? Que se sigan acogiendo a los beneficios penitenciarios los delincuentes que al cumplir 60% de la pena puedan salir de la cárcel. Por Dios, eso no lo vamos a permitir. O sea, archivar el proyecto de ley solamente cabe en una mente obtusa e irresponsable en el país. Alfredo, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda, un gusto tenerlo acá. Quiero volver al tema de la votación del informe en la comisión. Alfredo, ¿cómo es posible que los 2 representantes del Partido Social Cristiano que hacen la minoría en la comisión no estén presentes durante la votación de, como ustedes lo catalogaron, la discusión más importante que está ocurriendo en la Asamblea en el año, en el presente momento? Yo no soy nadie para juzgar los viajes personales de cada uno de los participantes, pero
no puede ser que la respuesta del Partido Social Cristiano como institución sea que haya sido una mera coincidencia, que las dos personas que estaban integrando la comisión hayan estado ausentes y hayan mandado al reemplazo del reemplazo para esta votación tan crítica como ustedes lo catalogaron. ¿Cuál es su respuesta, su postura como partido, como institución ante esto de aquí? Buenos días, Rodrigo. Un saludo cordial. Bueno, eso es normal en una asamblea, que un legislador no pueda asistir. Tan es normal que tienen sus alternos. Justamente para este tipo de situaciones, Vicente ya había salido del país. La asambleísta de Napo ya había venido actuando días antes. Porque los asambleístas principales, obviamente, en algunas provincias, incluso parte del acuerdo de tener una alterna, es decir, tienes que darme espacio para actuar. El error obviamente estuvo en haber confiado en el paquete que solamente iba a ser votación, porque ya había sido debatido durante 2 meses. Y ese fue el error. Lamentablemente fue el error haber confiado en que luego que iban a cambiar de último momento, y que obviamente nuestros asambleístas alternos no se dieron cuenta de aquello, y los asesores, esa explicación tampoco no he recibido todavía qué pasó con los asesores que debieron haber estado atentos a ver lo que se votaba. Sin embargo, de aquello, ¿sí? Finalmente la última palabra no es la de la comisión. La última palabra no es de la comisión. La última palabra la tiene el Pleno. Y en el Pleno nosotros mantenemos nuestra posición invariable, nuestra posición coherente. Votar a favor de lo que se acordó hace 2 meses entre todas las bancadas con el presidente Kronfle en sacar adelante esta iniciativa, donde no estaban estos temas polémicos o estos temas controversiales que terminaron contaminando la reforma. De manera que, ojalá el gobierno entienda de que podría aprobar eso ahora y no tenga que esperar 8 meses, 6 meses más para ponerlas en vigencia, sino que podríamos hacerla ahora y que simplemente en la consulta popular vamos a ratificar lo aprobado ya, incluso con el apoyo del gobierno. 2 preguntas rápidas más, Alfredo. Una, ¿cómo están las conversaciones con Jan Topic? ¿Cuándo crees que se vaya a hacer el anuncio del Partido Social Cristiano de su candidato a la presidencia? Y número 2, por la cercanía que tienes con Galápagos, el gobierno está anunciando la decisión de subir la tasa para los extranjeros de $100 a $200 para ingresar a las islas, como una medida para generar recursos para las islas del archipiélago, pero también para un poco ir controlando la cantidad de gente que ingresa a este parque nacional, pues tan querido por todos. Quería tu opinión sobre las 2 cosas. Gracias. Bueno, respecto a Yantopi, pues conforme lo dijo nuestro líder, terminado el proceso electoral anterior, es decir, el 20 de agosto, desde ese momento, pues para nosotros Yantopi era nuestro candidato a la presidencia, y como ustedes justamente lo ratificó nuestro líder, y ese es un consenso unánime en el Partido Social Cristiano, que la primera opción nuestra sigue siendo Jan Topic. Esperamos en los próximos días un pronunciamiento ya de Jan Topic al respecto. Seguimos en conversaciones, seguimos hablando, incluso ayer hablábamos con Jan Topic en una reunión con la cúpula del partido, con los dirigentes nacionales y provinciales para una plataforma informática que vamos a lanzar justamente para el combate de las noticias falsas y para ir armando un plan de gobierno que nazca desde la ciudadanía. Una plataforma informática muy, pero muy interesante, desarrollada, que la está terminando de desarrollar en esta semana. Ya se lanza la aplicación, la beta, justamente, que es la de ensayo, ¿no es cierto?, para en los próximos días lanzar oficialmente. Ese es el trabajo que desde ya estamos realizando, y quien está liderando esta plataforma, desarrollando esta plataforma, es Jan Topic. Respecto al tema de Galápagos, a mí también me sorprendió. Yo soy el autor de que hace 26 años pusimos por ley de la República, estaba en la ley orgánica de Galápagos, el impuesto de ingreso al Parque Nacional Galápagos, que es $100 para los extranjeros y $6 para los ecuatorianos. Lamentablemente ayer el gobierno, ayer domingo en el Consejo de Gobierno, donde hay 4 delegados de Galápagos, que son los 3 alcaldes y las juntas parroquiales, se oponían a este incremento, pero el gobierno, que tiene mayoría, tiene 5 delegados, obviamente aprobaron este incremento. En el caso de los extranjeros se duplica de $100 a $200, pero en el caso de los ecuatorianos se quintuplica, se eleva en el 500%. Yo lo primero que digo, bueno, si ya se elevó en el 100% a los extranjeros, elevemos también en el 100% a los ecuatorianos, pero no en un 500%, tomando en cuenta que Galápagos ha sido severamente
perjudicado porque vivimos en un estado de guerra, ha habido cancelaciones a Galápagos, importantísimas, por cierto, y que tú sabes que a partir del 1 de febrero, la economía que llamamos en Galápagos con base local, es decir, esa que te da que el turista llega al hotel local, come en el restaurante local y sale en un barco en la mañana y regresa en la tarde en un barquito local. No al turismo grande, el de los cruceros de 100 pasajeros o de menos, sino que de esa economía, ya a partir del 1 de febrero tiene que pagar 12% más en hotel, 3 puntos porcentuales más en hotel, 3 puntos porcentuales más en restaurantes, 3 puntos porcentuales más en los tours. Porque déjame decirte algo que tal vez usted no lo sabía, el resto de embarcaciones, los que se hacen cruceros navegables, rara vez pagan IVA porque esto se vende fuera. Y cuando tú facturas fuera no cobras IVA. Por lo tanto, y los barcos ahí mismo tiene servicios de comida, alimentación, hospedaje y la visita al sitio turístico. De manera que estas grandes empresas no se van a ver perjudicados por nada de esto. No olviden algo siempre en Galápagos. En Galápagos la actividad turística tiene dos pilares fundamentales. La actividad que realiza la gente de Galápagos, que lo hace por sobrevivencia, porque si no haces eso no comes. Y por otro lado, legítima también, pero la otra actividad que los hacen con fines de lucro, las grandes empresas nacionales e internacionales, que ellos no lo hacen por sobrevivencia, sino por lucro y que es legítima también. Entonces, de manera de que ahora las autoridades de Galápagos que saben que la economía local, o sea, el turista que alimenta el centro poblado de Galápagos es el turista ecuatoriano, no es el turista extranjero mayoritariamente. El turista extranjero mayoritariamente va a los grandes cruceros. Obviamente ven que se van a afectar este tema y han anunciado acciones de protección. Escuché ayer a un alcalde decir sobre este tema. De manera que ojalá se hubiera elevado en la misma proporción, si sube el 100%, hasta para que no sea discriminatorio, ¿no es cierto? Porque a los extranjeros les subes el 100% y a los ecuatorianos nos subes el 500% de ingreso a Galápagos. Gracias, Alfredo Serrano, presidente del PCC, por estar esta mañana con nosotros.